Bienvenida, Dios le bendiga. Gracias, Jackson. Buenas noches a todos. Bueno, es un privilegio tener este tiempo para poder predicar, para poder enseñar. Para mí es un refrigerio después de estar en el hospital trabajando. Llegar a esta hora es como recargar la batería, es como tomar un aire y descansar en las cosas del Señor. Vamos a retomar el tema que traíamos. Es un tema muy bonito que el Señor colocó hace unos jueves atrás, y es que estamos viendo algunas características o rasgos del carácter de Dios. Pero lo más importante es entender que una de nuestras oraciones permanentes es que el carácter de Cristo, el carácter de Dios, sea formado en nuestras vidas. En la primera clase, la primera disertación que tuvimos fue hace como 4 o 5 jueves. Decíamos que carácter no es igual a temperamento ni a personalidad, que muchas veces nos expresamos inadecuadamente y entonces decimos que mi carácter siempre ha sido así, es que yo he sido así desde pequeñito, y eso no está bien, eso es diferente, porque también mencionamos aquella vez que el temperamento, hay 4 tipos de temperamento: el sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico, y diferentes tipos de personalidad. Pero aquí lo que estamos hablando es del carácter, y que esos rasgos o características del carácter de Dios deben ser formados en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues nada más y nada menos que con el ejemplo de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y nos dio testimonio, nos dio un ejemplo. Y uno de los primeros rasgos o características que acompañan el carácter de Dios es la compasión. La compasión por las almas, por las personas que se encuentran en diferentes situaciones. Y leíamos aquella vez varios apartes de la compasión que el Señor Jesús expresaba a sus discípulos cuando veía a las personas necesitadas, que pasaban hambre, que estaban fatigados, y lo movía a hacer, aparte de la predicación, de la enseñanza de la palabra, a darles físicamente un alimento. Y hoy nos debemos preguntar si ese rasgo o característica, la compasión, está siendo formado en nuestra vida. También vimos citas de cómo ese carácter de Dios tuvo y ha tenido por muchos años y por la eternidad, esa compasión por el pueblo de Dios. Y también leíamos en el Antiguo Testamento. Por eso la compasión, el movernos a favor de otros, el tener una actividad física. No basta con que tú veas un necesitado, hermano, Dios le bendiga, le compartas la palabra, sino que tú vayas más allá y físicamente le puedas proveer. Eso es la compasión, y tiene que ser formado en nosotros, en nuestras vidas. La segunda característica o rasgo del carácter de Dios, vimos la gracia, ese favor inmerecido, ese amor incomprensible que nos mueve a ir más allá, a caminar la milla extra a favor de los que necesitan.
De gracia recibimos, de gracia damos. También hicimos varias lecturas en el Nuevo Testamento donde hablábamos de gracia, de carisma, y veíamos a lo largo de la Biblia que el Señor, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo siempre expresaron para con sus hijos, para con sus hermanos, gracia, amor incomprensible. ¿Qué tanto está siendo formado en tu vida y en mi vida ese rasgo o característica del carácter de Dios, esa gracia? Luego pasamos a ver un tercer punto y vimos y leímos citas de que Dios es lento para la ira, es decir, que está lleno de paciencia. Y veíamos cómo en el Antiguo Testamento, aunque el pueblo fallaba, caía, volvía y se levantaba, el Señor expresaba su misericordia y era lento para la ira. Él obra en justicia, pero él tiene mucha paciencia. Veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz oraba todavía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lento para la ira, lleno de mucha paciencia. Qué tanto ese rasgo y esa característica ha sido formada? Porque si yo le permito al Espíritu Santo que me moldee a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe reflejarse esa paciencia en nuestra vida. Hay hermanitos y hermanitas que todavía riñen, pelean, se ponen de mal genio, con una facilidad como si fueran un fosforito. Y no, mi hermano, nosotros ya no somos así. Ya Cristo está en nosotros y nosotros estamos con Él. Y lo que tenemos que reflejar es lo que Cristo ha formado y ha cambiado en nuestras vidas. Ese es el verdadero testimonio. No es predicar la palabra por predicarla, es vivirla. ¿Qué tanto estás lleno de esa paciencia, de ser lento para la ira? Luego vimos un cuarto rasgo o característica: el amor leal, la lealtad. Lealtad. Un amor y una manera de actuar que no deja duda, que va y que conlleva ser radical en las cosas de Dios. Hombres y mujeres de Dios radicales, leales a su palabra, leales a la dirección del Santo Espíritu de Dios, leales y comprometidos. ¿Está siendo formado o ya se formó este amor, esta lealtad en tu vida? ¿Eres de testimonio? ¿O a la menor distracción volteas y tienes un pie aquí y un pie en la eternidad? Cuidado. Y finalmente la semana pasada, el jueves pasado, estábamos viendo un quinto rasgo o característica: la fidelidad, que viene del hebreo emet. Dios está lleno de emet, de fidelidad. Es decir, que Él es digno de confianza. Ahora bien, ¿somos nosotros dignos de confianza? ¿Las personas pueden confiar en nosotros?
o a la menor circunstancia difícil nos echamos atrás? ¿Qué tan confiable puede ser tu pastor, tus hermanos en la fe, tu familia te considera confiable porque eres fiel, fiel a su palabra, inamovible? ¿Qué tanto tú confías en él? Y vamos a continuar viendo, vimos varias citas el jueves pasado, hablando de esa fidelidad de Dios. Pero yo hoy quiero recordarte que su fidelidad es tan grande que Él te eligió a ti, nos eligió a ti y a mí con un propósito. Voy a pedirle el favor a mi hermana Eloisa que me ayude con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 y 6. A mi hermana Yesenia que me ayude con Hechos 1:8. Y una expresión clara de su fidelidad, de que podemos confiar en Él, es tener esa convicción, esa creencia de que Dios te eligió, porque tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y que lo único que tenemos que tener, así no lo veamos con nuestros ojos físicos, es fe, es creer en Él y confiar en los planes que Él tiene para nuestras vidas y que esos planes son los mejores, incluso más de lo que podamos imaginar. Pero no solo nos eligió para ser salvos, para verse hechos sus hijos, sus hijas, sino para que podamos alcanzar a otros, que podamos llamarnos sus hijos y testificar de que Él nos escogió y Él nos eligió. ¿Qué dice Apocalipsis 1, del 5 al 6? Amén, hermana. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos llamó y nos hizo reyes y sacerdotes. Yo he entendido esta palabra y claramente el verbo llamar, no tengo duda, pero no basta con que nos llamó, sino que dice la palabra y nos hizo. Ya fue hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué tú decides vivir diferente a esa excelencia con la que Él te llamó y te escogió? Y Él nos llamó y nos escogió con un propósito, por amor. Es tal su fidelidad que cuando nos acercó a Él, no solo nos declaró sus hijos y sus hijas, sino que nos hizo
reyes y sacerdotes. ¿Qué dice Hechos 1:8? Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Para que recibiremos, o sea, no solamente nos llamó, nos hizo reyes y sacerdotes, pero además de eso nos dio poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Testimonio. Qué hermoso ejemplo de fidelidad. Él te llama, te escoge, te hace tu hijo, su hija, te hace rey y sacerdote del Altísimo, pero además te da poder, te equipa. ¿Para qué? Para que vayas a ser un testigo y des tu testimonio. Yo sé que cuando damos un testimonio y pasamos adelante, o cuando estamos en el trabajo y lo contamos, ese ejemplo pone a pensar a las personas. Y dice, ve, yo no lo había visto así, qué bueno, Dios puede hacer cosas maravillosas e increíbles y podemos estar más allá hablando, viviendo el Evangelio, que predicando la palabra. Es con el testimonio. Pero otra expresión de la fidelidad de Dios es que seguro, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo. Le voy a pedir el favor a mi hermana Liliana que me ayude con Romanos 8:28 y a mi hermana Floralba que me ayude con Gálatas 5:22-23. La fidelidad de Dios en sus promesas nunca acaba. Son infinitas. Desde el día que nos eligió y nos llamó hijo, hija, Él prometió que siempre iba a estar con nosotros, que nunca nos va a abandonar, que está con nosotros de principio a fin, que Él es un Dios fiel a sus promesas y que Él dentro de sus promesas dijo que iba a enviar al Paracleto, al Consolador, que iba a estar todos los días con nosotros. Así que esa promesa se cumplió y tenemos al Santo Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros para capacitarnos, para guiarnos, para mejorar a través de la ayuda del Espíritu Santo nuestra relación con Jesús, para que así podamos escuchar su voz, para que permanezcamos en el camino y no confiemos en nuestra propia inteligencia. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, está con nosotros, en nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo. Miremos qué dice Romanos 8:28. Amén. Dice la palabra en Romanos 8:28, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar por ahí, por qué esa prueba Dios la permitió en nuestra vida, pero Dios sí sabe. Pero además Él no nos deja solos, estamos con el Paracleto, con, con la compañía, con la guía de su Santo Espíritu. Miremos qué dice Gálatas 5, 22, 23. Mi hermanita Flor está. Sí, señora. 5, 22 y 23, ¿sí? 5, 22 y 23. Amén. Hacemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, mi hermanita. Gracias. Entonces, ese fruto que tiene unas características, es un fruto, el fruto del Espíritu Santo, que tiene unos rasgos, unas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Está con nosotros. Dios está con nosotros y en nosotros. Son dos conectores que tenemos que aprender a manejar. Dios está con nosotros, pero a su vez Dios está en nosotros. Entonces, la fidelidad de Dios me habla de que Dios me eligió con un propósito, de que Dios estará conmigo todos los días de nuestra vida. Pero además de eso, sabemos que con su fidelidad nosotros podemos confiar. Podemos confiar para hacer todo lo que nos proponemos. Podemos confiar para pasar de gloria en gloria, para ir de lo mejor a lo excelente, que cada vez tú y yo vamos cambiando y mejorando. Y Cristo va siendo formado y el carácter de Dios en nuestras vidas. Le voy a pedir el favor a mi hermano Jackson que me ayude con Apocalipsis 2, 2, 5. A mi esposo que me ayude con Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30 y Jackson, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, 5. Confiar en Él porque su fidelidad es increíblemente inagotable. Implica que yo lo busque más a Él, que yo busque escuchar su voz, que yo busque confiar en su palabra, que yo entienda, y ojo aquí, que lo que Dios quiere es tener nuestro corazón, tenerlo a nosotros. A veces hay una cantidad de actividades, de activities, como yo digo, en la iglesia para hacer las obras del Señor, pero nos olvidamos al Señor de las obras. Y lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que busquemos su voz, que confiemos en su palabra. Sí, que hagamos cosas, pero primero que lo adoremos, lo alabemos y ministremos el corazón de Él. Lo que más le agrada a Dios es nuestra obediencia, porque eso significa que confiamos en Él, en su fidelidad. Que aunque no vemos la promesa ya, confiamos y creemos y estamos con esa convicción de que pronto lo veremos. Que es una decisión personal seguirle y buscarlo. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 2, 5? Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira, Él conoce que tú trabajas. Él conoce ese celo que tienes por las cosas de Dios. Pero hay que tener cuidado. Porque muchas veces por estar corriendo de un lado para el otro, estar haciendo actividades, te deja ese primer amor. Y no lo podemos hacer. Ese primer amor, ese amor por el Señor de las obras, por nuestro Abba Padre, nuestro Papito Dios, no lo podemos perder. Su fidelidad está y podemos confiar en Él por la eternidad. Es inagotable. Él nos eligió con un propósito. Él nos llama, nos hace sus hijos y sus hijas, nos hace reyes y sacerdotes, pero también nos equipa, nos empodera y nos envía para que seamos sus testigos, para que demos testimonio. En su fidelidad, Él siempre está con nosotros todos los días. Se cumplió la promesa. Él envió al Espíritu Santo, el cual está con nosotros, con y en nosotros. Y a su vez, su fidelidad nos permite confiar en Él, hacer las obras, ser obedientes, sin perder el norte. Lo más importante es el Señor de las obras. No perder ese primer amor. Finalmente, una expresión de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y le voy a pedir Apocalipsis 2, 9, 11. Le voy a pedir el favor a Luisa. ¿Me puedes ayudar? ¿A Fernanda? ¿Tienes audio, Luisa? O Georgie. Amén. ¿Me ayudas? Amén, hermana. A Fernanda, gracias. ¿Me ayudas con Apocalipsis 2, del 9 al 11? Y Georgie, ¿me puedes ayudar con Primera de Corintios 15, 58? Amén. Primera de Corintios 15:58. Sí. Finalmente, hablar de fidelidad, hablar de confianza en Dios es difícil cuando estamos pasando por la prueba. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado, expresó un sentimiento de abandono. Si el mismo Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y yo sé que a veces nos sentimos abandonados, pero a su vez el testimonio de Jesucristo allí en la cruz nos muestra que aunque a veces nos experimentamos ese abandono, aunque experimentamos que tal vez estamos solos, Dios nos muestra a través de lo que pasó allí en la cruz, a través de ese sacrificio, ese dolor que se hizo por amor, y que el mismo Señor Jesucristo entendió que era la voluntad del Padre y se mantuvo firme y no renunció. Así debemos actuar nosotros. Sé que muchas veces la prueba parece ser muy fuerte y sobrepasarnos, pero debemos recordar lo que pasó allí, cómo el Señor se fortaleció, entendió que tenía que seguir adelante, que tenía que soportarlo y que tenía, porque lo que venía era más grande. Y así tenemos que entenderlo nosotros. Dios nos ama,
Dios te ama. Y sabemos que esa situación por la que estás pasando, esa prueba que Dios está permitiendo en tu vida, en mi vida, viene juntamente con ella la salida. Y que Dios está en perfecto control. ¿Qué dice Apocalipsis 2 del 9 al 11? Fernanda. Fernanda. Sí, amén, ya, hermano, no me acordaba la otra, el versículo. Regáleme ese. Apocalipsis 2. 2 del 9 al 11. Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico, sé cómo te calumnia los que autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunas de ustedes en su cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Dios es nuestra fortaleza, así como el Señor Jesucristo lo experimentó allí en la cruz. Pero Él te dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Hay pruebas, pero Dios con la prueba, y no nos da una prueba más grande que la que podamos resistir, y justamente con la prueba da la salida. Él es fiel y está escrito en su palabra. Es necesario que tú y yo seamos probados para fortalecernos, para que en algún momento después, cuando veamos y compartamos con otros esa experiencia, podamos decir, por allí estuve yo, pero el Señor me sacó de allá. ¿Qué dice 1 Corintios 15:58? Amén. 1 Corintios 15:58 dice, perdón, ¿aló? Sí. Bueno, perdón. 58, perdón. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estad firmes y constantes. ¿Pero qué? Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como nos leía Fernanda, Él conoce tus obras. Él sabe que el enemigo quiere perturbar, inquietar, pero al que venciere le dará la corona de la vida. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, a serte fieles, a ser personas confiables, que tanto nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestros pastores puedan confiar en nosotros, que seamos fieles a tu palabra. Señor, permítenos que cada uno de estos rasgos, de estas características, la compasión, la gracia, el amor leal, la fidelidad, Señor, el poder estar llenos de paciencia, ser lentos para la ira, Señor, se ha formado en nuestras vidas, que cada día vayamos de lo mejor a lo excelente, que vayamos de gloria en gloria, Señor, que entendamos que tú nos has llamado, nos has escogido con un propósito, que al que llama tú equipas y tú envías, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas sean de testimonio, un testimonio vivo, Señor. Gracias por estos temas, Señor, que nos ayudan, Señor, a crecer, madurar y dar fruto. Gracias, Papito Dios, por este tiempo de refrigerio en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos.